Bueno, buenos días a todos. Ongi etorri y bienvenidos al Congreso. Me pide la organización que haga una brevísima introducción como juez decano, luego intervendré en la mesa como, bueno, juez decano y es magistrado de lo mercantil. Y lo primero que quería decir, bueno, que intervengo aquí con un sentimiento dividido. Vuelvo a intervenir contento de que el turno de actuación profesional vuelva a pensar en mí ya por séptimo año consecutivo, a lo que se añade todos aquellos cursos de formación que hacíamos antes de 2014, y que me sigan invitando en mi doble condición de magistrado de lo mercantil y juez decano de Bilbao. Eso es un sentimiento que siempre es de alegría y de agradecimiento, que es lo que primero que quiero mostrar aquí ante todos. La segunda es la tristeza de hoy, después de 6 congresos en el Palacio Euskalduna, en ese marco excelente y con el contacto personal con muchos profesionales del TAP a los que conozco y con todo el día de las jornadas y la posterior cena, que siempre era un referente en el año y en diciembre, aquí cuando se acercaban las vacaciones de Navidad, pues hoy tenemos la tristeza de que nos estamos viendo a través de este formato por el año tan duro que se está viviendo. Y yo lo único que quiero hacer aquí es hacer votos y esperar y brindar dentro de un año, cuando el octavo congreso, las octavas jornadas del turno de actuación profesional, las volvamos a celebrar en el Palacio Euskalduna y volvamos a recobrar el formato tan agradable que hemos tenido en los últimos años. Aparte de que esperemos que en 2021 todo esto empiece a retroceder, todo lo malo que hemos vivido. Tendremos además, como decía Óscar, el fin de la moratoria, de deber de presentar concurso. Quién sabe si el gobierno pueda hacer otro real decreto para estirar ese deber que finaliza en estos momentos el 31 de marzo de 2021. Tendremos indudablemente una avalancha de concursos, no se sabe si con masa o sin masa, pero la tendremos. Y tendremos una plena aplicación del texto refundido que además tendrá que ser, aunque bueno, esto no es una certeza, pero tendría o debería tener que ser reformado con la transposición de la directiva, de la cual también hablaremos en la mesa de hoy. Entonces, en estos momentos os doy la bienvenida y hago votos porque dentro de un año podamos volver a retomar esto presencialmente. Y antes de dar paso a Andrés como director, como moderador de la mesa en la que también intervengo, simplemente quería hacer una pequeña puntualización, porque en esta mesa se va a verificar una cosa que los jueces, o por lo menos los jueces del País Vasco, venimos denunciando en cuanto a la administración prestacional que nos da el soporte de la Administración de Justicia aquí en el País Vasco, que es el Gobierno vasco. Y hago mía una queja que hace poco hizo pública la fiscal superior del País Vasco, diciendo que en Euskadi estamos a la cola de la evolución o del desarrollo tecnológico en el marco de la Administración de Justicia de toda España. Y eso se va a ver en esta mesa. Yo en estos momentos estoy en mi domicilio, mientras los compañeros van a aparecer en sus despachos, mis dos compañeros y amigos de Madrid, Carlos Nieto y Andrés Sánchez Magro, donde tiene una tecnología que les permite ya realizar una conferencia virtual a través de los ordenadores que la Administración Prestacional de la Comunidad de Madrid les ha facilitado. En mi caso es imposible. Yo en el juzgado, el juez decano no tiene un ordenador que pueda instalar este sistema para que tengamos una conferencia online, y en estos momentos me encuentro en mi domicilio para poder realizar esta actividad. Vaya este ejemplo que ahora veréis todos vosotros como denuncia de la cola en la que nos encontramos en el marco de las administraciones prestacionales de justicia en toda España. Y sin alargarme, porque vamos ya un poquito más de tiempo, le doy la palabra para que inicie la mesa a mi compañero Andrés. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Saner. No sé si se me ve, se me escucha. Tengo que sumar un poco a las palabras que han pronunciado tanto Óscar como el propio Aner. Pues es un honor, aunque sea de una manera tan atípica, participar en las séptimas jornadas que organiza el Tribunal de Actuación Profesional de Bilbao, ¿no? De Bilbao, el Vasco en Bilbao, que lamentablemente
a diferencia del año pasado y de otras ediciones anteriores que se celebraban en Euskalduna, en el Palacio Euskalduna, como punto de encuentro, porque al final este tipo de jornadas, de charlas, son puntos de encuentro de confrontación de ideas, de exposición de ideas, pero también de punto de encuentro de profesionales, de compañeros, de amigos, en definitiva, que tenemos en estos espacios la posibilidad de confrontar ideas y de compartir ideas. Y hoy, tanto Aner como Carlos Nieto van a compartir ideas sobre el libro segundo del texto refundido de la ley concursal, el derecho preconcursal o paraconcursal. Sabemos que durante estos años ha habido una huida del concurso, está claro, hay un dato incuestionable, el concurso como procedimiento de solución de insolvencia no funciona del todo, y en el ámbito también del derecho comparado, de soluciones comparadas, oscilando un poco entre la idea del que inventen ellos, que decía Unamuno, y soluciones propias autóctonas, celtibéricas, por decirlo de alguna manera, pues han ido dotando, improvisando, creando una amalgama de institutos, de comunicaciones previas, de acuerdos de financiación, de negociaciones, para buscar una salida a la situación de insolvencia, que al final han desembocado en este texto refundido. Bueno, no voy a decir tópicos sobre el texto refundido, se ha escrito y opinado mucho sobre las bondades, insuficiencias y sobre todo sobre la oportunidad del texto refundido. Hombre, desde luego hay opiniones como para todos los gustos, unos a favor, otros en contra, hay también división de opiniones, otras están encontradas, pero evidentemente lo que es el libro segundo en esta materia, el principio de oportunidad no ha sido muy acertado, porque evidentemente es, con dependencia de que luego mis dos compañeros van a hablar si ha habido un exceso por parte del legislador refundidor, la famosa normativa ultra vires, si ha habido una creación que está proscrita evidentemente por este sistema, ¿no?, de la delegación legislativa, pero está claro que hay un problema de oportunidad en cuanto que es una legislación evidentemente provisional, está con la espada de Damocles, y hablo claramente de espada de Damocles, de la transposición de la directiva, de la que ya se ha empezado a apuntar desde el primer momento la necesidad que será, y si a ver si este 2021 se transpone, se vendrá, o habrá que pedir moratorias, en fin. Está claro que es una legislación provisional, es una legislación que plantea muchas dudas. Y creo que tanto Aner como Carlos Nieto, no necesitan de presentación, son magistrados y opinadores críticos, reflexivos y vibrantes. Imagino que se van a mojar. Tanto uno como otro van a decir lo que piensan, que es un poco de lo que se trata. Tenemos una hora y pico, ya tenemos una hora y poco para nuestra mesa. Vamos a ser un poco clásicos porque vamos a intentar no crear mucho ruido, porque si hubiera un debate como los que se producen en Euskalduna y que esperemos que se van a producir de manera presencial, hay un mayor coloquio, un mayor debate, pero aquí, por el propio medio, hemos consensuado los tres, Carlos, Aner y yo mismo, que lo interesante es que los dos compañeros hagan su exposición un poco clásica y que luego si hay algunas cuestiones, pues que tanto las puedo hacer yo mismo o alguno de los que estén interviniendo al otro lado de la red. Y sin mayor dilación, Aner va a abordar las comunicaciones previas, ha preparado además un PowerPoint y en solo 3 artículos, pues me imagino, querido Aner, ya tienes la palabra, pues con 3 artículos el juego que da esto y cómo las posibilidades de interpretación que tiene, sobre todo algunas cuestiones donde la línea roja del ultravires está ahí, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Andrés. Y entonces inicio mi exposición. No sin antes hacer una mera reflexión. Cuando yo estaba preparando nos dividimos el tema entre Andrés, Carlos y yo, y entendimos, bueno, que yo iba a hablar de las comunicaciones previas, como un instituto preconcursal que se utiliza mucho. Luego Carlos hablará de las reestructuraciones y de estos convenios preconcursales, pero hice una mera reflexión personal, y es que yo debuté, no se acordará Carlos en estos momentos, en esto de la formación cuando inicié mi carrera como magistrado mercantil en 2009 en Burgos. Algunos de los que están aquí
puede que estuvieran en aquel congreso en Burgos, y debuté al lado de Carlos y debuté hablando del artículo 5.3, la comunicación previa. Entonces, simplemente esa reflexión que nos ha llevado para 11 años después, o casi 12 años después, volver a hablar de la comunicación previa, en este caso en el texto refundido de la ley concursal. Y sobre ello vamos a ahondar sobre esta institución regulada de una forma quizá más sistemática en el texto refundido y muy utilizada en la práctica. Ya lo saben todos los profesionales, me imagino que muchos de los que nos estén viendo han intervenido en el asesoramiento de un procedimiento de preinsolvencia iniciado a través de una comunicación previa. Desde luego es mucho más utilizado que los demás instrumentos preconcursales y que en ocasiones, como bien sabemos todos los profesionales que hemos estado o que siguen o que están en la primera línea del derecho concursal, en ocasiones se utiliza de una manera no específicamente prevista en la ley. Se utiliza, incluso podríamos decir, de forma autónoma, porque partimos de la base de que la comunicación previa, la de 2009 del 5.3, la de 2011 del 5 bis y la de hoy de los artículos 583 y siguientes del texto refundido, no constituyen, que es una de las claves del asunto, una institución autónoma de derecho preconcursal, sino que es un instrumento auxiliar de otros elementos de derecho preconcursal o de derecho concursal directamente. Entonces, vamos a ver si puedo manejar el Power. Eso es. Entonces, en estos momentos el texto refundido lo regula siquiera de una forma más sistemática, no está todo introducido en un solo precepto legal que ha ido siendo reformado, sino que bueno, se integra en esta refundición de la ley de una forma más ordenada en el libro segundo del derecho preconcursal, así lo inicia en los artículos 583 a 595 del texto refundido. Y lo que hace la comunicación previa, que lo viene haciendo desde 2009, es tratar de ofrecer al deudor en una situación de preinsolvencia para evitar la insolvencia, ofrecer un adelanto de los efectos del concurso. Los efectos del concurso van dirigidos a darle un aire al deudor y cuando esta regulación, que no estaba en la redacción original de la ley concursal, se inicia en 2009, de lo que se trata es de buscar esos aires iniciales para el deudor sin declarar el concurso. Entonces, se intentan adelantar algunos de los efectos de la declaración de insolvencia de cara a permitir esa evitación del concurso o esa llegada a un concurso ordenado. Ya sabemos que esto se inició en 2009, se reformó en 2011, en 2014 y ahora se ha vuelto a reformar para ir dándole una entidad o una importancia o una relevancia práctica importante en el sentido de que lo que se hacía inicialmente era intentar bloquear los concursos necesarios, intentar dilatar el deber de declarar el concurso y posteriormente se redondeó en 2014 adelantando uno de los efectos esenciales de la declaración de insolvencia, que es el bloqueo de las ejecuciones individuales contra el patrimonio del deudor, en este caso insolvente. Y esa es la idea que se sigue manteniendo en el texto refundido. Los supuestos de la comunicación previa siguen siendo los mismos y ahora se regulan en el artículo 583, que viene a ser un instituto auxiliar dirigido a permitir negociar con tranquilidad un acuerdo de refinanciación, excluyendo los singulares, luego hablaremos de eso, excluyendo expresamente, que es una de las novedades de la ley, los acuerdos de refinanciación singulares, o sea, solo estaríamos en el marco de los colectivos, o para ir a un concurso ordenado, con lo que tiene la obtención de adhesiones en una propuesta anticipada de convenio, es decir, entrar por una parte ya del pasivo importante de acuerdo, lo que siempre, cuando llegamos a una propuesta anticipada de convenio, no hay muchos, pero cuando la hay, ya sabemos todos los profesionales que estamos ante un concurso más ordenado o menos tumultuoso y que tiene ya una dirección encaminada a un acuerdo convencional con los acreedores, siquiera en el ámbito concursal. Y desde 2013 y luego posteriormente en 2015, esta comunicación previa también tiene lugar
para producir los mismos efectos en el marco de otro acuerdo de refinanciación, en este caso más moderado, en el que se ha introducido la mediación concursal, o el Instituto de la Mediación en el ámbito concursal, perdón, que es la comunicación previa cuando se ha solicitado el nombramiento de un mediador concursal y cuando el notario, el registrador mercantil o la Cámara de Comercio ha nombrado un mediador concursal que a su vez ha aceptado el cargo. Y entonces se hace esta comunicación al futuro juzgado del concurso, que no al juez, que es una cuestión muy importante a la hora de diferenciar. Y de esta forma tenemos estos tres escenarios. Acuerdo de refinanciación, propuesta anticipada de convenio o acuerdo extrajudicial de pagos. No está dirigido la comunicación previa para preparar un concurso con una más que posible salida de liquidación, sin perjuicio de lo cual es muy habitual que en la práctica la comunicación previa, como todos sabemos, se utilice para algo que en realidad no está buscando ninguno de los tres elementos que he mencionado y que tenéis todos subrayados en el PowerPoint. Esta es la realidad y esto es la legalidad. La comunicación, como tiene que ser, sigue siendo con una postulación, los requisitos de dos profesionales, con un procurador de los tribunales y con un abogado como asesor jurídico, y no se necesita documentación específica. Simplemente se exigirá en el juzgado el poder para que el procurador presente la comunicación previa. Nada más, que es una de las curiosidades y de los elementos más prácticos de esta comunicación. No se exige nada en un momento inicial, más allá de que ahora, si nos interesa adelantar uno de los efectos del concurso, que es la prohibición de ejecuciones, lo que hay que hacer en ese escrito de 2 o 3 hojas es expresar las ejecuciones que están en marcha contra el patrimonio del deudor y expresar, en su caso, los bienes objeto de esa ejecución, normalmente embargados, sobre los que recae la ejecución, que se consideren necesarios para la continuidad de la actividad. Nada más. Que esto es la virtualidad de esta comunicación. Presentamos el escrito con el poder y punto. Y si se quiere, se adjunta algún tipo de documentación para adverar algo más, pero no es exigido por el juzgado. Y entonces se despliegan, como veremos, todos los efectos. Aquí ya pongo la duda de quién controla la comunicación previa, porque al final, salvo que se recorra un camino por parte de los acreedores, nadie controla una comunicación previa. Y, como bien sabemos, hay muchas comunicaciones previas dirigidas a dar un aire para preparar un concurso en liquidación. De hecho, ha habido comunicaciones previas que han acabado en una solicitud de concurso en la que ya se solicita por el deudor una apertura inmediata de liquidación con la declaración de insolvencia. Esto sigue siendo igual, ¿de acuerdo? En cuanto al plazo, el artículo 584 mantiene que la comunicación previa debe presentarse en insolvencia inminente o actual y dice que la insolvencia, en el caso de insolvencia actual, antes de los 2 meses del conocimiento de la misma, antes de que el deber de solicitar el concurso esté ya sobre la mesa. Y aquí hay una modificación importante, puesto que donde el artículo 5 bis hablaba de el deudor podrá, ahora dice que el deudor en insolvencia actual solo podrá, que es una reforma indudable de la ley, puede dar lugar a un problema, como apuntaba Andrés, de la ultravires o un exceso legislativo, y que puede dar lugar, quizá, a que, como se señala, que solo podrá, en ese plazo, cuando hayamos pasado el plazo de 2 meses desde que conocíamos la insolvencia o, lo más importante, desde que debimos conocer la insolvencia, es posible que alguien pueda, a través de un camino complicado, controlar los efectos de la comunicación previa, porque dice que solo podrá, y intentar anular o revertir esos efectos declarados mediante esa comunicación. Entonces, hay que estar atentos a la modificación legal cuando se ha sustituido el podrá por el solo podrá. ¿De acuerdo? Y además, como vivimos tiempos complicados, estamos aquí en este formato haciendo este curso online, pues en el marco concursal, como bien sabéis todos, el legislador ha optado por una legislación especial y temporal que se aplica con preferencia al texto refundido, como una norma especial y temporal, y en estos momentos, pues esto del solo podrá está abarcado hasta que deje de tener efecto, el efecto temporal previsto en la ley, en la legislación especial, esta acelerada que llevamos viviendo desde el estado de alarma de allá por marzo. Y ahora tenemos en vigor
esta ley 3/2020, que convalida el Real Decreto 16/2020, lo convalida y lo va reformando, porque siempre vamos haciendo un salto hacia adelante, que a su vez ha sido reformado por Real Decreto Ley 34/2020 por la disposición final décima. Y en estos momentos ese 584 se ve afectado por el artículo 6 de esta legislación, que nos ha aplazado el deber legal de presentar el concurso hasta el 14 de marzo de 2021, con lo cual pues no entra en funcionamiento la norma general. Aquí apunto ya una primera duda. Se aplaza el deber de presentar el concurso hasta el 14 de marzo de 2021 y lo que no está claro, luego podrán pronunciarse mis compañeros, porque yo no lo veo claro, es si entonces, el 15 de marzo de 2021, empezaremos a contar, si el gobierno no dicta otro decreto y nos da otra patada a seguir, empezamos a contar esos 2 meses del 584 o ya el 15 de marzo se podrá dictar un concurso necesario o lo que fuera, porque en ese mismo artículo 6 dice que hasta el 14 de marzo de 2021 inclusive no se admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020. Entonces, no queda claro si los meses empiezan a contar o ya se encuentran inmersos en ese aplazamiento del deber de presentar el concurso hasta el 14 de marzo de 2021. Bien. Una vez que se ha presentado el escrito con abogado y procurador, sin la documentación indicando en su caso las ejecuciones, lo que sí que deja claro el texto refundido, aclarando cualquier duda que se podía plantear, es que esto no entra de lleno en la competencia del juez de lo mercantil o en su caso del juez de primera instancia, sino es una competencia del letrado de la Administración de Justicia que dicta un decreto. Ya sabéis que en la práctica concursal se dictaban todo tipo de resoluciones, incluso diligencias de ordenación, ya desde 2014 se habla de un decreto y se sigue hablando en el texto refundido. Un decreto del letrado que deja constancia de la presentación de la comunicación y ordena la publicación correspondiente en el registro público concursal. Como, o en el caso de que se hayan relacionado ejecuciones y bienes necesarios, lo indica en el decreto y entonces de esta forma el abogado que ha presentado, el asesor que está llevando esto, pide un testimonio al letrado de la Administración de Justicia y va a correr con el testimonio al juzgado donde se esté ejecutando o se esté desarrollando una ejecución individual contra el patrimonio del deudor y lo presenta para que sea ese juez el que lo paralice, que este es el camino. Y todo aquello que diga el letrado de la Administración de Justicia en su decreto se puede discutir mediante un recurso de revisión, que es una revisión procesal, para que el juez discuta o pueda revisar lo que decida el letrado de la Administración de Justicia. Y esto tiene una gran trascendencia práctica, en el sentido de que normalmente, en la inmensa mayoría de los casos, el letrado de la Administración de Justicia no hará un examen previo de lo que se está exigiendo. Es decir, si en una comunicación previa, repito, sin documentación específica, alguien dice que tiene una serie de bienes embargados que son necesarios para el desarrollo de su actividad, lo va a decir el letrado, sin cuestionarlo, lo va a reflejar directamente. Esto, yo entiendo que en la inmensa mayoría de los casos se hará un reflejo automático en el decreto y entonces el deudor podrá ir paralizando todas las ejecuciones. Para que el acreedor pueda discutir esto, puede decir, oiga, es que sería un bien necesario si hubiera actividad, pero es que no hay actividad, tendrá que personarse en el procedimiento específico en el juzgado de lo mercantil o el juzgado de primera instancia, interponer el recurso de revisión y entonces será el juez del futuro concurso el que se pronuncie sobre lo que el letrado de la Administración de Justicia ha llevado automáticamente a un decreto que adelanta este efecto fundamental de la declaración de insolvencia, que es la paralización de ejecuciones. Lo que tiene una trascendencia práctica. El acreedor verá cómo se le suspende la ejecución individual y tendrá que correr al juzgado mercantil para personarse y recurrir en revisión. Y por último, esto de la publicación en el registro público concursal podrá ser objeto de carácter reservado y entonces podrá no publicarse si se solicita. Esto es una de las medidas más curiosas. Aquí no ha habido ninguna reforma. Esto se sigue manteniendo con la ley concursal y es uno de los ejemplos de la deficiente cultura de insolvencia que existe o que tenemos en estos momentos en España. Estamos hablando de una institución preconcursal dirigida a evitar la insolvencia, en la cual todos tenemos que remar a favor del deudor para evitar la insolvencia y entonces, como en algunos casos, esto de la situación preconcursal puede, en vez de ayudar en la cultura de la insolvencia que tenemos, sino acabar de hundir, porque aparece el preconcursado como apestado y entonces todos empiezan a huir, pues se permite la posibilidad de que por el juzgado, por el letrado
de la Administración de Justicia que tramite la comunicación haga de un carácter reservado, lo que es una curiosidad en nuestra legislación concursal. Menciono ahí este auto de Barcelona, muy famoso, 29 de julio de 2020, que muchos conoceréis, que es el famoso Prepackage, y perdonad mi pronunciación en inglés, en la que se nombra un experto independiente en el marco preconcursal, porque aquí hace una referencia la compañera en el auto al carácter reservado que se dio en esta comunicación previa. Se trataba de una academia de inglés que tenía más de 1000 alumnos con 3 centros en Barcelona y entendió que una comunicación previa para intentar una venta ordenada de la unidad productiva en el futuro concurso, es decir, estamos hablando de una comunicación previa real dirigida a evitar una insolvencia o a preparar una insolvencia ordenada, en su caso a través de la liquidación, un convenio con Asunción, entendió que si se sabía que se había presentado el preconcurso, los alumnos podían huir y nos abocaríamos a un concurso liquidatorio normal, sin venta de la unidad productiva. Y entonces optó por el carácter reservado. De nuevo, volvemos a hacer referencia a esa deficiente cultura de insolvencia que tenemos, que en el momento que algo huela un poco mal, todos huimos de marco. Sin más. Y en cuanto a los efectos de la comunicación previa, hay los desarrollo, están más sistematizados en el texto refundido. Se aclara rápidamente que sobre los créditos no generan el vencimiento anticipado de los créditos aplazados, es decir, no hay un efecto al respecto, y que no afectan a las garantías personales, que ya como en todas las demás instituciones concursales viven al margen del concurso, en el concurso de la persona avalada o afianzada. Lo más importante vuelve a ser las ejecuciones, que durante 3 meses, 2 meses para la persona física no empresario, habrá un bloqueo y una suspensión de las ejecuciones. Aquí hay una pequeña diferencia en el sentido que cualquier ejecución contra el deudor que está intentando un acuerdo extrajudicial de pagos se bloquea o se suspende. Se bloquea porque no se inicia o se suspende porque está en tramitación. Y en cambio, para los supuestos de acuerdo de refinanciación o obtención de adhesiones para una propuesta anticipada de convenio, solo se bloquea o se suspende aquella ejecución que vaya sobre bienes necesarios, que han sido declarados por el letrado. ¿Vale? Se bloquean y suspenden las ejecuciones de pasivos financieros. Si alguien ha dicho que hay un 51% de acreedores financieros que apoyan la apertura de negociaciones en un acuerdo de refinanciación, esto en teoría debería ser objeto de una documentación específica en la comunicación. Y lo más importante, que esto fue el cierre del círculo de la importancia de la comunicación previa, la extensión del bloqueo y suspensión de las ejecuciones, se extiende a la ejecución de garantías reales, que esto sí que fue realmente importante siempre que el bien objeto de la garantía sea necesario. Entonces tenemos ese acreedor hipotecario, ese acreedor con futuro privilegio especial, que está ejecutando o quiere ejecutar una garantía real y se encuentra con alguien que viene con el testimonio de un LAG, de un letrado de administración de justicia en un juzgado mercantil que lo paraliza y que tiene que venir corriendo al juzgado para recurrir en revisión e intentar que ese bien, indicar que ese bien no es necesario, porque si no, se paraliza. Se bloquea las posteriores anotaciones de embargo y, como siempre, pues ya se ha puesto de nuevo el sello del crédito público en la legislación, esto no afecta a la ejecución de créditos de derecho público. Por último, desaparecen estos efectos, que esto es otra de las cuestiones criticables, cuando el juez en el recurso de revisión declare la no necesidad de los bienes o cuando transcurran los 3 o 2 meses posibles. Que aquí tenemos un problema ya apuntado, entre otros, por Carlos Nieto, que luego me tomará la palabra, en los supuestos de aquella comunicación previa que transcurren los 3 meses, no se ha llevado a efecto, se solicita el concurso voluntario y el juzgado en concreto, por lo que fuera, por su alto volumen de concursos, pues tarda en tramitar la solicitud, en cuyo caso pasan los 3 meses y automáticamente se abre el grifo y se continúan las ejecuciones, que puede dar lugar a problemas de que vayan desapareciendo bienes individuales a efectos a estas ejecuciones, sin que la ley ofrezca una posibilidad más flexible para mantener esa ejecución durante la tramitación de la fase declarativa del concurso. Y por último, en cuanto a las solicitudes de otros concursos, otro de los efectos de la declaración de insolvencia adelantados al preconcurso, se bloquean los concursos necesarios. Ya sabemos que durante esos 3 meses no se admiten a trámite y durante el 4.º mes se espera un mes hasta el final para tramitarlo y si viene un concurso voluntario antes, pues se tramitará con preferencia.
y se prorroga el deber de solicitud en condiciones normales, hasta 3 o 2 meses después, durante el mes siguiente, el famoso 3+1 que ya se consolidó en nuestra legislación en 2009. Y como seguimos viviendo en la situación de pandemia, recordad que tenemos todavía ese artículo 6 de la Ley 3/2020 que nos permite una modalidad especial, una norma especial, que para las comunicaciones que se presenten, las previas, que se presenten hasta el 31 de diciembre de 2020, hasta dentro de poco, el deber de solicitar el concurso no será ese de 3+1, sino de 6 meses desde la comunicación. Con lo cual, si un deudor hace la comunicación el 30 de diciembre, se nos va hasta verano, hasta el medio año. Y es una norma especial temporal que habría que aprovechar si algún deudor quiere obtener no solo el deber de presentar el concurso prorrogado hasta el 31 de marzo, sino hasta el 30, más o menos, de junio de 2020. Perdona. Disculpad. Y todo esto es la realidad que tenemos en los artículos de la comunicación. Tenemos, como ya hemos comentado, y que hay una breve referencia, una directiva 2019-2023 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 20 de junio de 2019, que se supone que se tiene que implementar antes del 20 de junio de 2021 y que va a tener unos efectos, si se implementa de alguna forma, realmente relevantes en nuestro derecho de insolvencia. Cuanto menos vamos a tener una reforma del texto refundido que ya no será una refundición, ya no tendrá el peligro del ultravires, ¿de acuerdo? Porque tiene que ser una reforma en toda regla. Digo, o pongo mis reservas porque el legislador español está muy dado a incumplir plazos. Ya sabéis que tenemos el famoso plazo de la ley de 30 de septiembre de 2014, esta que modificaba todo el tema de la administración concursal, que tenía 6 meses el legislador para desarrollar unos reglamentos y que entrara en vigor. Esto acababa el 30 de abril de 2015 y aquí seguimos sin que se haya cumplido ese plazo. Entiendo que cuando hablamos de un plazo de la Unión Europea impuesto al legislador español, esto se cumplirá. Y entonces, antes del 20 de junio de 2021, tendremos una reforma sustancial de nuestro texto refundido. Y en lo que atañe a la comunicación previa, pues tiene que tener un efecto, porque los artículos 6 y 7 de la directiva prevén una específica suspensión de ejecuciones singulares, que es lo que más nos interesa, ese efecto que es el más interesante o con más relevancia práctica en el marco de la comunicación previa. Y esto en el marco de negociaciones de un plan de reestructuración, que es de lo que estamos hablando. Comunicación previa porque estamos en negociaciones para obtener un acuerdo de refinanciación, que es un plan de reestructuración, de lo cual hablará luego Carlos. Y entonces aquí, bueno, la directiva ofrece una serie de posibilidades. Ya sabéis que esto de la directiva es una norma especial comunitaria en la cual se puede jugar el legislador español o el legislador de cada estado puede modificarla o tiene cierta flexibilidad porque se ofrecen abanicos de posibilidades y entonces para cualquier jurista es apasionante hacer previsiones de lo que hará el legislador al respecto, pero hay cosas que son indudables que se tendrán que modificar. Entonces, esta suspensión de ejecuciones singulares podrá, dice la directiva, afectar a todo tipo de créditos, incluidos los garantizados o preferentes, pero podrá limitarse a determinadas categorías. Se especifica expresamente la posibilidad de excepción del crédito laboral, posibilidad de excepción. Entiendo que este abanico tan flexible permitirá que el legislador español siga excepcionando al crédito público de la comunicación previa, porque aquí no hay una no exclusión del crédito público como lo hay en el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, del que hablarán otros compañeros posteriormente, en lo cual el crédito público está excluido de los créditos que huyen de la segunda oportunidad. Aquí se abre un abanico y entiendo que el crédito público seguirá escapando de este bloqueo o suspensión de ejecuciones individuales. Esta suspensión de ejecuciones singulares se podrá levantar o se podrá excepcionar cuando no ponga en peligro la reestructuración o, aquí hay un interesantísimo concepto jurídico indeterminado, cuando perjudique injustamente a los acreedores. A ver en qué se concreta esto de perjuicio injusto a los acreedores. Tenemos el concepto jurídico indeterminado ya definido de sacrificio desproporcionado para los acreedores, en el sentido de que pierdan o tengan en ese convenio o en ese acuerdo una cuota inferior a la que podrían tener en el marco de liquidación, pero habrá que ver en qué se consolida en nuestra legislación nacional el perjuicio injusto de los acreedores.
La novedad es que esto ya no se podrá mover por el legislador español, es que hay una duración mínima de 4 meses, ampliable hasta 12 meses, que tiene tiene su recorrido frente a la realidad actual, cuando se hayan logrado avances en reestructuración, cuando no perjudique de nuevo injustamente a los derechos de los acreedores y cuando no se haya abierto un proceso de insolvencia con una posibilidad de fase solutoria de liquidación. Y por último, la suspensión de ejecuciones en sí, que es el instrumento a través del que sustancia la directiva esta figura, tendrá unas consecuencias que serán la suspensión del deber de solicitar procedimiento de insolvencia, ya lo tiene el texto refundido, el bloqueo de los concursos necesarios, ya lo tiene definido, y luego hay una interesantísima, un tercer efecto derivado de esta suspensión vía una comunicación previa, que es la prohibición de resoluciones o de modificaciones de contratos esenciales, cuya interrupción pueda paralizar la actividad del deudor. Incluso la directiva permite que el legislador pueda ampliar esta prohibición de resolución por estar en una situación, repito, preconcursal, preparando un plan de reestructuración, los contratos no esenciales. Con lo cual tenemos un nuevo efecto que no tenemos regulado expresamente en nuestra comunicación previa. Otro adelanto de otro efecto de la declaración de insolvencia, que es que la resolución de los contratos de la concursada no se hagan al margen del concurso, en este caso que no se puedan resolver. Con lo cual, pues para cualquier jurista es muy interesante ver qué es lo que hace nuestro legislador de aquí al 20 de junio de 2021, que espero yo que haga algo y espero yo de que de esto podamos hablar en nuestro congreso, que vamos a celebrar seguro en el Palacio de en diciembre de 2020. Y por último, y para acabar, porque ya le veo a Andrés que está ya está presionando los ojos y ya me estoy de tiempo, más meras reflexiones. Seguimos estando ante una institución auxiliar de otro instrumento preconcursal. No es algo autónomo ni previo a un concurso con liquidación, aunque se sigan presentando, hoy en día están presentándose en muchos juzgados decanos de toda España comunicaciones previas dirigidas a tener un aire y presentar un concurso con liquidación. Existe una ausencia real de sanción y aquí siempre se propuso en el sentido de que se pudiera hacer un análisis en el concurso posterior para sancionar esto de si la comunicación previa respondía a algo o no, o respondía a algo de los efectos que prevé la ley. ¿Y cómo se pueden controlar? Pues a través de, en el momento inicial de declaración de insolvencia, para entender que estamos ante un concurso necesario, imaginaos que un acreedor se ha visto pospuesto por una comunicación previa, cuando la comunicación previa no tiene por objeto un acuerdo de refinanciación, un convenio anticipado o un acuerdo extrajudicial de pagos en su caso, y entonces se podría controlar por el juez del concurso o se podría controlar también en sede de calificación. Cuando estemos, bueno, y se haya levantado la libre por la Administración Concursal del Ministerio Fiscal y entendemos que sea incumplido el deber de presentar el concurso o no, porque se obtuvo un aplazamiento a través de una comunicación que no respondía a los efectos o no respondía a los objetivos legales. Para esto, el hecho de que se exija que solo podrá presentar el concurso, pues puede dar lugar que determinados acreedores perjudicados por ello se personen específicamente en el preconcurso y planteen un recurso de revisión, incluso insten una nulidad de todos los efectos producidos a partir del decreto del letrado de la Administración de Justicia por incumplir alguno de los requisitos específicos del artículo 584. Quizá ese solo podrá en esa línea de poder controlar estas comunicaciones previas que se apartan de la finalidad, y aquí dejo para el debate, en su caso, la posibilidad de que estemos ante un exceso legislativo ultravires. Esto de ultravires saldrá en todo el Congreso, saldrá en el tema del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho y en otras instituciones, como puede ser la sucesión de empresa, la delimitación del perímetro productivo, porque también se ha producido una evidente modificación del texto refundido, aunque me imagino que en ocasiones esto del ultravires solo se pone de manifiesto cuando el perjudicado sea el deudor, no cuando el perjudicado por la modificación legal, perjudicado, entenderme, sea otro. Y por último, denunciar la ilógica exclusión expresa, porque antes había una revisión que se hacía la ley, pero ahora se hace una exclusión expresa de la comunicación previa para lograr un acuerdo de refinanciación singular, lo que no tiene ningún sentido. Si la diferencia entre el colectivo y el singular son el porcentaje de pasivo que se adhiere
al acuerdo de refinanciación, si se regula un acuerdo de refinanciación singular para permitir, en atención al peso que tiene ese acreedor en el pasivo, que evitar el concurso por parte del deudor, no tiene ningún sentido que la comunicación previa sea excluida por el tema de que sea singular. Esto es un defecto en una legislación preconcursal y entiendo que es criticable y tendría, en este caso, que ser eliminada esta disposición y permitir que también la comunicación previa se realice en ese marco, en la preparación de un acuerdo de refinanciación singular. Algo me he pasado de tiempo, Andrés, te pido disculpas y paso a Carlos y me quedo a la... Querido Anel, te has pasado de tiempo, pero con razón, porque aparte de haber hecho un recorrido clarísimo, didáctico y ajustado, has sido crítico y has introducido además esta hoja de reflexiones donde ponen los puntos calientes, sobre todo el 184, el adverbio este que se ha introducido, el solo podrá, pues saber cómo lo interpretamos, si tiene contenido o no tiene contenido y si lo tenemos que inaplicar. En fin, ya veríamos cuál sería la solución. Y sin más dilación, pues le voy a dar la palabra pues, a Carlos Nieto. Decir que Carlos Nieto es un especialista en acuerdos de refinanciación es decir una obviedad, porque yo creo que igual que Aner debutó en esto de la formación en su momento, hablando de esta materia, Carlos, creo que casi como si fuera una secuencia cinematográfica, ha ido comentando plano a plano, pantallazo a pantallazo, reforma a reforma los acuerdos de refinanciación. Ha sido pionero en la interpretación, ha sido muy crítico en la interpretación de los acuerdos de refinanciación, las insuficiencias, esa disposición adicional cuarta que tan de los pelos le ponía, por deshonrosa, creo que ha llegado a escribir, deshonrosa esa ubicación de la disposición adicional cuarta, aquella famosa, y todos los problemas de encaje normativo de los acuerdos de refinanciación. Creo que, como siempre, nos va a hacer una exposición igual que la de Aner, didáctica y ajustada, y también crítica, porque me imagino, querido Carlos, que los acuerdos de refinanciación que tú empiezas, yo te he leído alguna vez que empiezas saludándolo para luego empezar punto por punto, como diría Jack el Destripador, despiezando paso a paso las posibles o presuntas bondades del texto refundido. Adelante, todo tuyo, querido. Bueno, pues muchas gracias, Andrés, por estas amables palabras de presentación, sin duda exageradas y fruto de la amistad. Y luego, pues, agradecer naturalmente al TAP la amable invitación para participar en una edición más de este foro concursal. Yo creo que he participado en todas las ediciones precedentes, salvo alguna, creo que he estado prácticamente en todas, y sumarme también a ese lamento nostálgico por no poder hacerlo en el Palacio Euskalduna y desear que el próximo año pues volvamos otra vez allí, puesto que es un marco mucho más bonito, mucho más cercano y mucho más participativo. Voy a hablar sobre los acuerdos de refinanciación en el texto refundido de la ley concursal, aunque por razones de tiempo evidentemente no voy a poder hacer un análisis exhaustivo y solamente me voy a poder centrar en los acuerdos homologados judicialmente. Al igual que Aner, he hecho una presentación para facilitar un poco el seguimiento de la exposición y la exposición pues tiene que comenzar haciendo una brevísima, siquiera, introducción sobre el auge de la preconcursalidad que se ha producido en los últimos años. El legislador europeo, al preparar la directiva 2019/1023, pues incorporó un informe en el que se recogían una serie de datos muy reveladores, como por ejemplo que en Europa se declaran 200.000 concursos aproximadamente al año. Eso significa en torno a 600 concursos al día y esos concursos pues, se calcula que producen una pérdida anual de 1,7 millones anuales de puestos de trabajo. Por no mencionar el hecho de que, además, en esos concursos la tasa de recuperación de créditos es bastante modesta. La media de la COE, por lo visto, se sitúa en torno al 57%, mientras que cuando se alcanza un acuerdo de refinanciación, la tasa de recuperación de crédito de los acreedores pues, se sitúa en torno al 83%. No sé exactamente si esos datos son muy fidedignos, pero incluso me atrevo a decir que España se debe situar en la franja inferior de la tasa de recuperación de créditos en los concursos, que en ese informe pues, se identificaba a Croacia como la oveja negra con un 30% y no sé yo en el caso español
si nos situaríamos muy por encima de ese umbral. Al mismo tiempo, los concursos de acreedores también se calcula que en Europa suponen para las entidades bancarias lo que se da a llamar unas exposiciones no productivas que se cifran en 980.000 millones de euros, con lo cual el hecho de que no recuperen esas cantidades comprometidas, pues evidentemente puede suponer hasta un riesgo sistémico. Y además se calcula que los procedimientos concursales de media duran en Europa entre 2 y 4 años, con lo cual en la mayoría de los casos pues, se produce una absoluta incompatibilidad entre los procedimientos concursales clásicos y las soluciones continuativas para la actividad empresarial y profesional del deudor. Por ello, pues lo último que he ido escribiendo en el último año, ¿verdad?, sobre el auge de la preconcursalidad, pues yo creo que podemos hablar de la implantación o de la instauración de un nuevo paradigma en el cual pues la preconcursalidad pasaría a jugar un papel predominante y en esa preconcursalidad pues se implantaría, se instauraría un nuevo principio o idea rectora que es el principio de conservación de la empresa compatible con el máximo nivel de recuperación de créditos por parte de los acreedores. Bueno, dicho esto, que es así una introducción rápida, pues nos encontramos con que en España, como me han recordado los dos compañeros que me han precedido, lo viejo que soy, ya he tenido oportunidad de analizar desde el año 2009, pues prácticamente todas las reformas que se han ido produciendo desde el año 2009 hasta el año 2015, pues de un modo u otro habían ido retocando lo que eran los acuerdos de refinanciación. Los cambios principales se produjeron entre los años 2014 y 2015, como es sobradamente conocido, y esos cambios pues daban lugar a toda una serie de ambigüedades en el texto que motivaron que los juzgados mercantiles de Cataluña, los juzgados mercantiles de Madrid, pues tuviéramos que enfrascarnos en la publicación de toda una serie de hojas de criterios, y uno de los problemas es que encima esas hojas de criterios pues en algunas ocasiones no coincidían y hasta incluso eran contradictorias. Por otra parte, pues ahí la complejidad que se daba en lo que eran las reglas en materia de extensión de efectos, en materia de créditos sindicados, en materia de acreedor con garantía, en conexión con el valor de la garantía, pues esto lo que intentamos clarificar en esas hojas de criterios pues fue objeto de críticas por una parte de la doctrina, especialmente por el profesor Carrasco, y esto pues terminó creando una inevitable inseguridad jurídica. Además, como Andrés me ha recordado hace un momento, y también he tenido oportunidad de decir en bastantes ocasiones, la ubicación de los acuerdos de refinanciación en el texto de la ley concursal era bastante deshonrosa, porque había solamente un único artículo en el articulado, en el cuerpo normativo, el artículo 71 bis, y luego pues había una disposición adicional que esto a veces pues hasta provocaba sonrojo en los abogados españoles que participaban en refinanciaciones internacionales, y entonces pues resulta que los abogados, los colegas extranjeros, pues les pedían que les facilitaran el texto que en España regula los acuerdos de refinanciación y tenían que enviar ahí una disposición adicional que los abogados extranjeros pues a duras penas se creían que todo lo que había en materia de refinanciación en España ni siquiera daba como para ser incorporado en un artículo del cuerpo normativo, sino que tenía que estar ahí en el artículo, en la disposición adicional cuarta. Bueno, pues esto se ha subsanado en el texto refundido de la ley concursal. Yo creo que con acierto a la preconcursalidad se le dedica todo un libro con la misma importancia, con la misma entidad que al concurso. Luego ya será opinable si la preconcursalidad debería ir antes o no de la concursalidad por razón de la precedencia temporal, pero yo creo que es un gran acierto por parte del refundidor el que esas disposiciones pues sean recogidas e integradas en un libro en pie de igualdad con las normas del texto refundido que se dedican al concurso de acreedores y con la parte especial que se dedica a las normas de derecho internacional privado. Dicho esto, ¿verdad? Este, digamos, es el principal elogio que podemos hacer del texto refundido en materia de preconcursalidad, ¿verdad? Vamos a ver seguidamente que en el texto refundido, de entrada, se produce una reclasificación o reetiquetado
de los acuerdos de refinanciación y nos vamos a centrar básicamente en 10 cambios que se detectan en los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente, que es la categoría que al final en el tráfico jurídico tiene mayor trascendencia, porque las otras categorías, los acuerdos singulares y los acuerdos colectivos no homologados, pues al final han acabado teniendo una importancia puramente testimonial, ¿verdad? Entonces, pues lo que principalmente se ven son los acuerdos homologados judicialmente, la praxis judicial, y es por ello que le vamos a dedicar pues, especial atención. Bueno, los acuerdos de refinanciación en el texto refundido se pasan a dividir en 2 categorías, que son los acuerdos colectivos y los acuerdos singulares, y resulta que como una subclase de los acuerdos colectivos, pues aparecen como una especie de subconjunto los acuerdos homologados judicialmente. Claro, aquí ya el primer problema con el que nos encontramos es que esa clasificación no tiene sustento en la normativa derogada, ¿verdad? En la anterior normativa, estas expresiones y estas clasificaciones no se denominaban así, ¿verdad? Y si ello pudiéramos entender que tiene cabida en el concepto de aclarar o regularizar, pues la elección de las etiquetas tampoco parece acertada, porque la expresión acuerdo singular parece oponerse a plural. Singular parece que se refiere a un sujeto y plural parece que se refiere a más de uno. Claro, tratándose el acuerdo de refinanciación de un contrato, pues la pregunta lógica es si no debería ser pues, la denominación bilaterales y multilaterales, ¿no? Pero claro, tampoco esa terminología sería correcta porque, curiosamente, el artículo 604 del texto refundido nos dice que los acuerdos singulares pueden ser celebrados con uno o varios acreedores, ¿verdad? Por lo cual no se sabe de dónde se predica la singularidad. Y en lo que se refiere a los acuerdos colectivos, pues tampoco hallamos prohibición legal de que el acuerdo colectivo se celebre con un único acreedor, ¿verdad? Si ese único acreedor pues, tuviera la mayoría de pasivos suficiente para celebrar ese acuerdo, pues sería un acuerdo colectivo y por consiguiente, es decir, no sabemos exactamente esa denominación, esa colectividad a que haría alusión. Por otra parte, esta estructura de la norma en conjuntos y subconjuntos, pues también se tiene que criticar porque en el pasado pues, dio malos resultados. En las redacciones anteriores al año 2013, a la reforma operada por la Ley 14 de 2013, ya se presentaba la categoría de los acuerdos homologados judicialmente como una subclase o subconjunto de los ahora llamados acuerdos colectivos y entonces pues, se planteaba la duda de si los requisitos del acuerdo debían reunirse cumulativamente con relación a ambas clases de acuerdos. Se tuvo que reformar la ley concursal, la disposición adicional cuarta en la ley 14 de 2013 para disociar, desvincular los requisitos de la disposición adicional cuarta de lo que eran el artículo 71 bis. Bueno, ahora volvemos otra vez a la dinámica de los conjuntos y los subconjuntos, sin la cual parece que no podemos sobrevivir. Luego resulta que nos encontramos con que, con esa clasificación, pues como ya apuntaba hace un momento Aner, los llamados acuerdos singulares no pueden ser expresamente objeto de homologación judicial. Esto lo dice literalmente el artículo 605 del texto refundido de la ley concursal. Y eso, pues evidentemente, supone una novedad, puesto que si un acuerdo singular reúne simultáneamente los requisitos para poder ser homologado judicialmente, pues no se sabe de dónde sale esa exclusión legal y esa imposibilidad de homologarlo. Bueno, pasando ya a lo que es en sí los 10 cambios rápidamente que vamos a analizar en materia de acuerdos homologados judicialmente. El primero de los cambios es en el artículo 605 del texto refundido, que permite homologar un acuerdo de refinanciación al deudor que esté en situación de insolvencia actual o inminente. Claro, aquí la crítica que se nos ocurre es que hasta ahora la situación de insolvencia del deudor no era un requisito para que el mismo pudiera pedir la homologación de un acuerdo de refinanciación. Es decir, ahora, cuando un deudor pide la homologación de un acuerdo de refinanciación,
tenemos que entender que está haciendo un acto confesorio del hecho de que se encuentra en situación actual o como mínimo inminente, ¿verdad? Y eso pues puede ser, incluso desde el punto de vista reputacional, pues puede ser perjudicial para la continuidad o la pervivencia de esa empresa. El primer cambio que a mí me parece desafortunado. El segundo cambio, el pasivo con garantía, ¿verdad? Que anteriormente pues, había suscitado dudas si el concepto pasivo con garantía, pasivo financiero con garantía, debía ser interpretado igual que el pasivo especialmente privilegiado en el concurso de acreedores, pues ahora las dos expresiones se utilizan indistintamente, ¿verdad? En las normas que se refieren a los acuerdos de refinanciación homologados, pues se utiliza indistintamente la expresión pasivo con garantía y pasivo especialmente privilegiado, con lo cual, pues aquí Andrés y yo, ¿verdad?, lo celebramos, puesto que nos dan la razón en los criterios de los juzgados mercantiles de Madrid que hicimos públicos en noviembre del año 2014. El tercero de los cambios, este es un cambio que sí que tiene un alcance clarificador, pero que los juzgados mercantiles ya veníamos aplicándolo, es que de manera expresa se recoge la posibilidad de acuerdos de grupo en el artículo 609 del texto refundido de la ley concursal. Se incluyen normas de competencia análogas a las de los concursos conexos y esto, pues nuevamente vemos que aquí la refundición pues valida los criterios que también habíamos acogido los jueces mercantiles de Madrid en los años 2011 y 2014. En tercer lugar, aquí ya empezamos a ser más críticos, porque si no defraudaríamos a Andrés, esto que decía que íbamos a criticar las normas, ¿verdad? Pues en el artículo 613.3, ¿verdad?, se establece que en el auto de homologación el juez decretará la finalización de las ejecuciones singulares que hubieran quedado paralizadas. En la antigua disposición adicional cuarta se establecía una paralización por la admisión a trámite, pero no se concretaba cuál era el output cuando el procedimiento terminaba. ¿Qué tiene que hacer el juez con esas ejecuciones? Ahora se dice que el juez, al homologar, pues tiene que archivar las ejecuciones. Esto, de alguna manera, infringe lo que había venido siendo un principio inalterado en todas las redacciones de la ley concursal desde la introducción de los acuerdos de refinanciación, y es que el juez del concurso respeta las competencias del juez de la ejecución, ¿verdad? Y entonces, es decir, el que decreta la ejecución o el que determina si procede su sobreseimiento y archivo, pues es el juez que la está siguiendo. Aquí ya nos encontramos con que se incrusta en esa ejecución la competencia del juez del concurso, lo que no parece plenamente respetuoso con la jurisdicción del juez ante el que se está siguiendo dicha ejecución. Y luego, además, se plantea un problema adicional y es que se puede dar una falta de información o una falta de coordinación entre el juez del concurso y el juez ante el que se están tramitando esas ejecuciones. ¿Qué ejecuciones se archivan? ¿Dónde se archivan? ¿En qué órgano se archivan? Bueno, pues todo esto puede suscitar dudas y problemas y el texto refundido pues no los aclara convenientemente. El quinto cambio que advertimos es que ahora se nos dice en el artículo 614 del texto refundido que el auto de homologación del acuerdo de refinanciación tiene fuerza ejecutiva. Esta cuestión había suscitado dudas con anterioridad. Algunos creían que el apartado 10º de la disposición adicional cuarta, cuando se refería a la cancelación de embargos en ejecución del acuerdo, presuponía que tenía que haber ejecución, pero esta solución no ha sido hasta la fecha incorporada por nuestros tribunales y, de hecho, recientemente pues, se ha dictado un auto por la sección 15 especializada mercantil de la Audiencia Provincial de Barcelona el 26 de mayo de 2020, en el que se revoca la resolución que había dictado la jueza mercantil número 9 de Barcelona, despachando ejecución de la refinanciación del Grupo Celsa frente a Kutxabank, con lo cual ahora pues, tenemos un poco la incertidumbre de si hay que interpretar que el texto refundido rectifica a la Audiencia Provincial de Barcelona, que por 2 veces había negado la posibilidad de despachar ejecución de ese auto por el que se acuerda la homologación, y en caso de que se haya producido un cambio normativo, pues evidentemente también se suscitará la duda de si ese cambio afectará a los acuerdos de refinanciación que se homologuen con posterioridad a la entrada en vigor del texto
o si también se hará extensiva a los acuerdos de refinanciación que ya estuvieran homologados en fecha 1 de septiembre de 2020. El sexto cambio, ya me voy acercando al final, en el artículo 617 se retoca la prohibición de reiteración de solicitudes en el plazo de un año. Anteriormente, la disposición adicional cuarta venía a decir en su apartado 12 que no podía pedir otra el deudor en el plazo de un año, pero ahí pues se dejaba abierto si era posible que la pidieran los acreedores. En el caso de Abengoa, por ejemplo, pues con esta literalidad se jugó, permitiéndose una reiteración de solicitudes que no respetaban el plazo de un año a partir del hecho de que el solicitante no era el deudor, sino que eran los acreedores. Bueno, pues ahora esa situación definitivamente se le pone coto y la prohibición de reiteración de solicitudes se hace extensiva tanto al deudor como a los acreedores. Aquí me parece que nos hallamos claramente ante otro supuesto de ultravires, porque esa restricción con anterioridad no existía. Algunos podrán decir que la normativa anterior, pues en este punto, había incurrido en alguna suerte de lapsus lingue vel calami, porque lo que se quería decir es que no se pueden presentar solicitudes en ningún caso, la presente el deudor o la presenten los acreedores. Pero yo creo que había una diferencia axiológica en el hecho de que sea el propio deudor o sean los acreedores los que tienen interés en que se homologue un acuerdo de refinanciación. Bueno, toda esta discusión ya deviene baladí, puesto que con el artículo 617, esa posibilidad de reiterar solicitudes de homologación en un plazo inferior al año, jugando con el solicitante de la homologación, pues ya también desaparece. Pasando a lo que es ya el séptimo cambio al que nos vamos a referir, el artículo 619 del texto refundido proporciona una definición hasta ahora inexistente de lo que debe entenderse por sacrificio desproporcionado. En el texto refundido, pues prácticamente se recogen referencias literales de los autos de Abengoa y se califica en todo caso como sacrificio desproporcionado el tratamiento desigual de acreedores iguales o semejantes, o bien el empeoramiento de la posición que podría tener el impugnante en caso de liquidación de la masa activa, siempre que no sea titular de la garantía real. Esto está bien, de hecho, cuando próximamente el legislador español incorpore la directiva, tendrá que entrar en este concepto, pero evidentemente interpretamos que aquí también se exceden de los límites de la delegación. En octavo lugar, aquí sí que se produce un cambio muy significativo. Se nos dice en el artículo 629 del texto refundido que en caso de incumplimiento del acuerdo de refinanciación, pues se aplicará una regla análoga a la del artículo 140 de la anterior ley concursal aplicable al convenio, donde se establecía que procede la resolución del convenio y la desaparición de los efectos sobre los créditos. Esta cuestión, en la disposición adicional cuarta anterior, era dudoso y, de hecho, en la Fundación CIDE en Madrid, pues se reunió un grupo de trabajo encaminado a interpretar algunas de las cuestiones arduas y difíciles de la anterior disposición adicional cuarta y, estando compuesto por un grupo nutrido de los mejores expertos, llegó a la conclusión de que, bajo la normativa anterior, si se declaraba el incumplimiento, pues no era procedente la resolución del acuerdo de refinanciación y la desaparición de los efectos. Es decir, que se resuelve el acuerdo y desaparecen los efectos, pues es algo crucial, porque si desaparecen los efectos, desaparecen las quitas y el deudor pues va al concurso con el 100% de los créditos que tenía antes del acuerdo. Claro, esto pues es algo que, como digo, en la normativa preexistente no estaba, por lo menos así, expresamente regulado, y además es susceptible de provocar una serie de problemas transitorios, ¿verdad?, en relación con la legislación de pandemia y particularmente con la moratoria que se establece respecto a las solicitudes de declaración de incumplimiento de acuerdos que hubieran quedado paralizadas. Imagínense que se ha presentado una solicitud de declaración de incumplimiento de un acuerdo anterior al 1 de septiembre de 2020 y, en virtud del Real Decreto Ley 16-2020 y luego de la Ley 3-2020, esa solicitud ha quedado paralizada. Si más adelante hay que continuar con su tramitación, es decir, aplicaremos esa resolución de efectos o no.
esto es una cuestión incierta. En noveno lugar, y ya pues aquí me queda un minuto como mucho, ¿verdad? Pues se prohíbe expresamente la homologación de un acuerdo de refinanciación para un deudor en concurso. Esto en la legislación anterior no estaba y entiendo que el refundidor lo que hace es darme una colleja a mí, que fui el único que creo que en el auto 18 de diciembre de 2018 pues tuve la temeridad de homologar un acuerdo de refinanciación de un deudor que se encontraba en concurso. Cuidado, era un acuerdo de refinanciación exclusivamente de créditos contra la masa. Créditos contra la masa, ¿verdad?, a los que no se aplican las reglas que se aplican a los créditos concursales y, por consiguiente, ahí sí que habría una posibilidad de disposición, de transacción, etcétera, etcétera. Bueno, pues parece ser que al legislador o al autor de la refundición esa opción no le ha gustado y en el texto refundido se pasa ahora a recoger una expresa prohibición de que un deudor que esté en concurso no pueda homologar un acuerdo de refinanciación. En ese auto del 18 de diciembre de 2018, pues expresaba una serie de supuestos en los cuales, pues a lo mejor resultaría incluso aconsejable que se permitiera esa posibilidad. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un deudor que celebra un acuerdo de refinanciación y que inmediatamente entra en situación de concurso sin que haya dado lugar siquiera a que pueda ser homologado, ¿verdad? Que entra en concurso porque se produce un cambio de circunstancias inmediatamente después de suscribir ese acuerdo de refinanciación. Bueno, son escenarios en los cuales pues, no se sabe muy bien por qué se ha producido esa tajante prohibición. Y luego ya el décimo cambio, este es un cambio que a mí me parece muy llamativo, es que ahora pues, el artículo 695 reputa como concurso consecutivo el que pues, se declare en caso de no haberse alcanzado un acuerdo de refinanciación o de no poderse cumplir un acuerdo de refinanciación o de que se declare la nulidad o ineficacia de un acuerdo alcanzado. Oigan ustedes, el concurso consecutivo en la legislación preexistente era un concurso ultra simplificado que dimanaba exclusivamente de un acuerdo extrajudicial de pagos y la razón por la que podía ser tan simplificado era porque previamente se había sustanciado ese trámite del acuerdo extrajudicial de pagos, había un mediador, ese mediador conocía los créditos, etcétera, etcétera. Entonces, no se sabe muy bien por qué el legislador, el autor de la refundición, el legislador delegado, pues ha tenido la decisión de calificar como concurso consecutivo el que resulta del incumplimiento, la declaración de nulidad o ineficacia de un acuerdo de refinanciación. Esto, además, plantea un problema adicional y es que encima se establece una competencia rígida para la tramitación de ese concurso a favor de los jueces que hubieran homologado el acuerdo de refinanciación. Y claro, esto, pues, en algunos partidos judiciales que hemos sido presa de la llamada fiebre subespecializadora, que hemos subespecializado unos pocos juzgados para hacer homologaciones de acuerdos de refinanciación, pues esos juzgados parece que ya van a quedar condenados a tramitar los concursos que, pues, con la aplicación de esta normativa tengan que tramitarse, ¿no? Lo que, digamos, es decir, justificaría que los que se encuentren en esa situación pues salgan corriendo de los correspondientes juzgados, puesto que, evidentemente, pues aquellas empresas que acceden a la homologación de un acuerdo de financiación pues suelen ser aquellas que tienen pasivos más abultados y que luego su concurso pues es más complejo, de mayor entidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya como conclusión, como colofón de todo lo explicado, pues al final pues tenemos aspectos positivos y aspectos negativos. Hay un aspecto positivo indudable y es pues, la nueva estructura y ubicación de la disciplina en el texto refundido. Pero luego tenemos otros aspectos negativos que no podemos soslayar y es que pues, hay una parte de esos cambios que probablemente habrán de ser condenados al peor defecto que puede predicarse de un texto refundido, que es que el mismo excede la delegación y por consiguiente no ha de ser aplicado. Y además, pues tenemos otros problemas adicionales, como por ejemplo que esa normativa tendrá una aplicación efímera, puesto que en breve, como bien ha dicho Ana, se incorporará la directiva 2019-1023. Por otra parte, la praxis de los juzgados parece que encima va por delante del texto refundido e incluso ya, una vez que el mismo se publica,
pues, digamos, se aventura en nuevas instituciones y nuevas disciplinas, como el Barcelona PRIPAC, he puesto aquí, y luego, pues además, hay una serie de conflictos entre el texto refundido y la normativa sobre refinanciaciones en pandemia que no he podido, no tengo tiempo de desarrollar, pero que les facilitarán una ponencia y ahí pues se lo explico con más calma. Y yo con esto pues lo dejo ya, más o menos me he ajustado a la media hora que teníamos establecida y si no lo he hecho pues pido disculpas al moderador y a los asistentes. Bueno, pues querido Carlos, no tienes que pedir ninguna disculpa porque con la brillantez que te caracteriza, pues has desgranado, como decía antes, has despiezado, además de una manera con un decálogo, que es como hay que hacer, decálogo de cambios, decálogo de críticas, decálogo de puntos calientes, donde estamos. Yo creo que tenemos muy pocos minutos para algunas intervenciones, pero yo sí quería preguntarte a ti y también a Aner, tú acabas de decir de una manera muy fuerte y muy poderosa, diciendo, bueno, si esta legislación en este caso concreto incurre en el apestado ultravires, en este caso además ha señalado puntos claros, ¿no? Lo inaplicaremos. ¿Tenéis tan claro que el modelo que ha pasado con el BEPI en Barcelona, de inaplicación clara, rumbosa, que han hecho ahí los compañeros, supuestamente Raúl, inaplicando la norma por entender que había un exceso en el legislador refundidor clarísimamente? ¿Tenéis tan claro qué va a pasar, que tendríamos que hacerlo? Anel, cuando hablaba antes del solo podrá y tú en los casos que has detectado concretamente, ¿crees que esa es la solución o cómo lo ves? No sé si quiere Aner empezar, que además es el que ha empezado hablando del tema. Sin ningún problema. Yo no lo tengo nada claro, ¿eh? No tengo nada claro que este mecanismo utilizado en Barcelona, repetido en Madrid y repetido en Vitoria, y creo que en Donosti hace poco, pero esto no lo he leído, sea directamente aplicable para cualquier cosa que entendamos que es una modificación en el texto refundido. Además, yo me pregunto, es decir, este instrumento estaría inaplicando un texto refundido hasta que éste se modifique. Y no lo veo, no veo que sea un recorrido claro, pero me pregunto, en materia de sucesión de empresa, de venta de unidades productivas, tenemos la competencia específica del juego de lo mercantil para decir si hay sucesión de empresas, incluso tenemos una posibilidad en el 221 de que se pueda intentar la delimitación del perímetro productivo en el sentido de las cargas que pasan al adquirente. Esto es una novedad. Esto tiene... podría ser también ultravires, pero aquí nunca lo aplicaremos. Nunca lo aplicaremos porque el beneficiado es el deudor. Entendemos que esto es algo positivo para poder vender las unidades productivas. Entonces, me preocupa que el ultravires sea un mecanismo con el que inapliquemos el texto refundido en función de a quién perjudica la reforma. Porque entonces se podría aplicar a todo, también a la rendición de cuentas, con las novedades que hay en la rendición de cuentas, todo lo que se tiene que desnudar en el administrador concursal. Eso es ultravires, pero si es el administrador concursal, entonces ¿utilizamos ese mecanismo para no aplicar el texto refundido? ¿O sí? Porque no es lo mismo que el deudor, o no es lo mismo que el deudor persona física que está intentando una segunda oportunidad. No, yo no lo veo claro, ¿eh? Yo en esta materia del ultravires tengo que confesar que, aunque me limito en mi apreciación a decir que el texto refundido excede de los límites de la delegación legislativa, que he llegado hasta ahí. Luego la cuestión de la inaplicación, a diferencia de otros compañeros que se han pronunciado de una manera muy vehemente, incluso han dictado resoluciones donde con una cierta alegría pues ya han empezado a inaplicar el texto refundido e incluso pues esas opciones que son pues, muy defendibles y respetables. Además, pues en artículos escritos pues han incluso contado con el aval de magistrados del Tribunal Supremo, con lo cual es decir, no son cuestiones para tomarse a broma. Yo me voy a mostrar un poco más humilde en esta cuestión de aquí al momento en que tenga que adoptar una decisión semejante, pues tendré que hacer un curso acelerado de Derecho Constitucional para enterarme un poco de los entresijos y de las opciones que tengo a mi alcance, ¿verdad? Y, aunque, es decir, simplemente voy a comentar dos cosas. Una que pues como cuando intentaba un poco documentarme sobre este tema del ultravires, aterricé en una sentencia de la Sala Cuarta en la que, en razón de una cuestión
absolutamente nimia y trivial del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, pues se cepillaba el texto de la norma porque no se había respetado los límites de la delegación legislativa, a pesar de que la incidencia, pues la verdad es que era un retoque que había que mirarlo con lupa. En mi caso, en el caso este de las refinanciaciones, para llevarlo a la mesa que estamos aquí analizando, no a una cuestión distinta, cuando apareció el texto refundido tuve oportunidad de hablar con un catedrático de Derecho Mercantil, el cual me comentó que en el primer caso que estuviera de una empresa que estuviera refinanciada con acuerdo de refinanciación homologado judicialmente, donde el concurso fuera llevado de manera automática al juez que hubiera homologado el acuerdo de refinanciación, que él lo primero que iba a hacer era cascar una declinatoria, ¿verdad? Por ultravires en el texto refundido. Declinatoria que cascará si no le interesa que sea ese juez el que conozca el asunto, y en principio debería serle indiferente que sea ese juez o sea otro juez. Pero bueno, los operadores jurídicos, desde luego que pues al final en estas cuestiones siempre persiguen un interés particular, ¿verdad? No están ahí para el interés general de la justicia, sino que están para defender su interés particular. Y aunque el caso este de la declinatoria yo lo veo un poco traído por los pelos, si eres una entidad bancaria y se te despacha ejecución en aplicación de las normas del texto refundido sin que antes existiera esa previsión, dejarías de poder alegar el que esa ejecución se funda en una norma que no estaba en el texto preexistente. Yo no lo haría si fuera abogado. Con lo cual, yo creo que el conflicto está servido y esos ultravires pues van a ser un problema importante para la operatividad del texto. Sin duda que lo van a ser. Bueno, yo creo que en 2 o 3 preguntas muy concretas que pueda haber. No oigo nada. Yo no sé. Hola. No sé si hay alguna pregunta, alguno de los que están al otro lado. A ver si no nos está oyendo nadie. Pues vamos a dejar un minuto y si no, será que la exposición de Aner y de Carlos ha sido tan clara y rotunda que no se atreven con ella. Muy bien, pues yo creo que Ivonne. Bueno, pues nada, ante la falta de preguntas, simplemente pues agradecer a los que hayan asistido virtualmente, al TAP, por esta oportunidad de haber dado a estos 2 compañeros de manera brillante que hablen sobre el mundo de la preconcursalidad. Aner, Carlos Aner, un abrazo y muchas gracias. A ver. Pues Pues nada, se ha arrepentido. Pues un abrazo a todos y mucha salud. Y hasta el próximo año. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Feliz Navidad a todos.